¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saludo a su hermano y amigo en Cristo, Antonio García Hernández. En este su canal, Estudiando el Verbo, ¿verdad? Y les invito a que se suscriban y le den ahí clic en la campanita. Y también les invito también para que hagan sus comentarios, sus pedidos de oración, ¿verdad? Queremos orar por cada uno de ustedes. Queremos también servirles y queremos que conozcan del amor de Cristo. Pero también queremos que conozcan acerca de del final de los últimos tiempos, ¿verdad? Hemos venido estudiando ya varios trimestres la escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿verdad? Hemos venido también presentando algunos temas del Espíritu Santo, algunas reflexiones, y queremos, sí, con la ayuda de Dios, que ustedes puedan entrar a este canal, Estudiando el Verbo, y puedan ver todos estos videos que tenemos, ¿verdad? Les agradezco su presencia y en esta hora, como algunas semanas, vamos a estudiar el repaso de la lección de escuela sabática, y es la lección número 7 para el 14 de agosto del año 2021. Sean todos ustedes bienvenidos, ¿verdad? Gracias porque nos están escuchando, gracias porque con la ayuda de Dios cada uno de ustedes está tomando decisiones para vida eterna, ¿verdad? Así que les invitamos para que se suscriban, se sigan entrando a este canal, sigan aprovechando. Si a algunas personas le hemos estado mandando los links de la lección, ¿verdad? Para ello solamente tienen que tener internet, ¿verdad? Para que poderlos ver, ¿verdad? Y si alguno dice, bueno, yo quiero tener el archivo de video sin necesidad de tener internet, pues también mándenles un mensaje, con todo gusto les vamos a hacer llegar ese archivo, ¿verdad? Pueden mandarme mensajes al 241-123-5940, ¿sí? Cualquier mensaje, un WhatsApp, ¿verdad? Para que podamos estar en constante comunicación. Y ahora quiero invitarles para que vayamos en oración, ¿sí? A nuestro Padre Eterno. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Padre Eterno, te agradecemos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Deseamos humildemente, Padre Eterno, que tu Espíritu Santo se mueva libremente y pueda ayudarnos a entender tu palabra. Abre nuestro corazón, Padre Eterno, quita todo ruido de nuestra mente, habilítanos con poder, ¿verdad? Para que podamos, Señor, no solamente estudiar esta lección, sino también ponerla en práctica en nuestra vida, hacer una reforma para que haya un revivimiento, ¿sí? En nuestra vida, ¿sí? Y también en tu iglesia. Gracias por todo, Padre Eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. Bien, el descanso, las relaciones y la salud. Todos estos conceptos, ¿verdad? El descanso, las relaciones y la salud tienen una íntima relación, ¿verdad? Y vamos a ver a la luz de la Biblia qué significa todo esto. Así que quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Génesis, capítulo 45, versículo 5. Génesis, capítulo 45, versículo 5. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Interesante esta cita que se encuentra en Génesis 45:5 y que habla de que Dios tiene un propósito, ¿sí? Para cada uno de ustedes, ¿sí? Para José, ¿verdad?
se le conoce también como José el Soñador, ¿sí? Tiene un propósito muy especial, un propósito muy grande, ¿verdad? Así que vamos a entrar, y quiero decirles que en esta cita se encuentra, sí, el mensaje central de esta lección. Al revisar la historia bíblica de José, tras haber sido vendido y haber sido puesto bajo las órdenes de Potifar, ¿verdad? Tras haber sido calumniado por parte de la esposa de Potifar, José fue puesto en prisión, y estando ahí en la prisión hizo relaciones, ¿verdad? Se relacionó con la gente que también estaba presa, ¿verdad? Y también les trajo un mensaje de parte de Dios. Y tras la liberación del copero, José pasó 2 años más en prisión, ¿verdad? Cuando Faraón tuvo sueños extraños, el copero se acordó del joven José y contó a Faraón cómo había interpretado correctamente su sueño y del panadero, ¿verdad? José no se atribuyó la capacidad de interpretar sueños, sino que le dio toda la gloria a Dios. Por eso allí en Génesis capítulo 41, versículo 16, miren lo que dice. Vamos a la palabra de Dios, estimados hermanos y amigos, hermanas, jóvenes adventistas, amigos adventistas. Miren lo que dice Génesis 41, 16. José le respondió a Faraón: no depende de mí, pero Dios dará al Faraón una respuesta propicia. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que José no se atribuyó la capacidad de interpretar sueños, sino que el Dios vivo, el Dios que está sobre todo ser, el único Dios verdadero, ¿sí?, le había revelado, ¿sí?, el sueño que Faraón había tenido, ¿verdad? Y no se limitó a interpretar el sueño como 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre, sino se propuso las acciones que debían seguir para evitar los años de hambre. Sin duda, esto le agradó a Faraón, y lo promovió a su primer ministro y lo casó con Asenat, con la que tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, ¿verdad? La historia de José no acabó ahí, cuando alcanzó una vida de éxito como primer ministro de Egipto. Al comenzar el primer año de hambre, José enfrentó su pasado, ¿verdad? Sus hermanos estaban delante de él, pero en circunstancias totalmente distintas de la última vez en que se habían encontrado. Y en sus manos estaban el castigo y el perdón, ¿verdad? El castigo y el perdón, ¿verdad? ¿Cuál elegiría? ¿Cuál fue la base de su decisión, ¿verdad? ¿Había en él algún cambio? ¿Había en él o en ellos arrepentimiento? ¿Qué debía hacer José? ¿Debía perdonarlos? ¿De quién depende el perdón? ¿Depende de nosotros o depende de Dios? ¿Y después qué? Bien, esta semana estudiamos que José creía con seguridad que su vida era parte del gran plan de Dios para salvar, aparte del mundo de hambre, y también
para ayudar a su familia a cumplir la promesa de Dios. Cuando Dios anuló los planes malignos de sus hermanos, su intención era hacer el bien. Él ayudó a José a perdonar. Es decir, Dios ayudó a José a perdonar. Repasemos sin duda esta maravillosa idea. Vamos al primer punto de esta lección. ¿Había habido algún cambio? Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a la palabra de Dios, al libro de Libros, al capítulo 42, versículo 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Todos nosotros somos hijos de un buen hombre, somos gente honrada y nunca hemos sido espías. ¿Verdad? ¿Había cambiado el carácter de sus hermanos o seguían siendo los mismos de antes? La semana pasada vimos cómo o qué ocurrió o qué ocurre cuando hay familias imperfectas, ¿verdad? Sin duda, solamente Dios puede hacer un cambio en nuestras vidas. Hoy el Espíritu Santo está haciendo una obra muy especial con todos aquellos que permiten, ¿verdad?, que permiten ser transformados, con todos aquellos que pues confiesan sus faltas y reconocen que sus errores, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. ¿Decían la verdad los hermanos de José? No, ¿verdad? Espías no eran, pero José lo recordaba como llenos de celos, envidiosos, asesinos y fratricidas. Había obrado con su hermano Benjamín como habían obrado con él. José había perdido de vista, ¿sí?, qué había pasado con su hermano menor Benjamín, ¿verdad? Cómo estaban sus hermanos tratando a su padre ya anciano. Entre los principios bíblicos que regían la vida de José estaba la preocupación por los débiles o desvalidos. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al libro de Éxodo y vayamos al capítulo 22. No pierdan de vista Génesis 42. Éxodo 22, versículos 21 y al 23. Éxodo 22, versículos 21 al 23. Vamos rápidamente, estimados hermanos y amigos en Cristo. Dice, no engañarás ni maltratarás al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. ¿Qué significa esto? Significa que la vida de todo cristiano, que la vida del pueblo de Dios debe regirse siempre con principios bíblicos en sus relaciones con los demás, ¿verdad? Por eso dice el versículo, no engañarás ni maltratarás al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Versículo 22, no afligirás a las viudas ni a los huérfanos. Ese es el modo de relacionarse con los demás de acuerdo a la voluntad de Dios. El abuso dentro de la familia es muy grave, ya que se tiende a sentenciarlo, y en ningún caso debe tolerarse ningún tipo de abuso físico, sexual y emocionalmente, como hoy muchas veces sucede en muchos hogares. Afortunadamente, el padre y el hermano de José se encontraban bien, de acuerdo a lo que
Dice Génesis 42:13, ¿verdad? Dice, ellos respondieron, nosotros tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un buen hombre de la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no vive, ¿verdad? Es interesante esta parte final, lo que dicen los hermanos de José. El otro ya no vive. Los hermanos de José estaban seguros que José había muerto, ¿verdad? Que habían cumplido con su propósito, ¿verdad? De ser instrumentos de Satanás para que los planes de Dios no se cumplieran. Pero la situación había cambiado. Vamos al siguiente punto. ¿Hay arrepentimiento? ¿Hubo arrepentimiento en ellos? ¿Qué dice Génesis 42:21? Dice, pero se decían el uno al otro, realmente hemos pecado contra nuestro hermano, pues lo vimos angustiarse y rogarnos y no le hicimos caso, por eso nos ha sobrevenido esta angustia, ¿verdad? José ya había perdonado a sus hermanos. Su historia habría sido distinta si se hubiese dejado llevar por el odio y el resentimiento, ¿verdad? Sin embargo, no estaba dispuesto a retomar sus relaciones familiares, arriesgándose a sufrir nuevos abusos por parte de sus hermanos. Ignorando que José podía entenderles, los hermanos abrieron su corazón y mostraron su remordimiento. ¿Sí? Había pasado ya 21 años de remordimiento. Varias pruebas más acabaron con las dudas de José, a pesar del claro favoritismo mostrado hacia Benjamín. Ninguno de los hermanos demostró celos o envidia por él, sino que incluso lo protegieron. ¿Será cierto esto? Vayamos a la palabra de Dios, al capítulo 43, versículo 34. José tomó de las viandas que tenía delante de él y se las dio, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos, y ellos vivieron y se alegraron con él, ¿verdad? ¿Qué dice el capítulo 44, versículo 33 y 34? Por eso ruego a mi Señor permitir que yo me quede en su lugar del niño. Yo seré siervo de mi Señor y que el niño se vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo podré volver sin el niño a casa de mi padre? Jamás podría ver el mal que le sobrevendría a mi padre. ¿Había arrepentimiento en los hermanos de José? Sí, esa es una de las preguntas. Ahora, ¿qué debía hacer José? ¿Debía perdonar? ¿Qué dice Jesús acerca de esto? ¿Verdad? ¿Qué dice Jesús acerca del perdón? ¿Verdad? Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Y Jesús le respondió, hasta 7 veces. Hasta 7 veces. ¿Será que solamente son 7 por 7, 49 veces? No. Yo creo que Jesús le dio a entender a Pedro que serían todas las veces que sea necesario, ¿verdad? Y si los hermanos de Jesús no hubiesen cambiado ni hubiesen arrepentido, ¿debía perdonarlos igualmente? Claro, Jesús es claro en esta cita, ¿no? De Mateo 18, 21. No te digo que 7, ¿verdad? Sino 70 veces 7, ¿verdad? Esa es la respuesta de Jesús, ¿verdad? Hasta 7 veces.
No te digo, el versículo 22 dice, no te digo que 7 veces, sino 70 veces 7. 70 veces 7, 490 veces. Entonces, ¿qué tenía que hacer José? Perdonar, ¿verdad? El perdón auténtico opta por perdonar a los demás, aunque no lo merecen, porque el amor perdonador de Dios llega a nosotros cuando no le merecemos. Entonces vemos que nosotros, al otorgar perdón, no solamente nos beneficiamos, ¿sí?, porque descansamos, ¿verdad?, sino también esto es bueno para nuestra salud. No podemos nosotros mantener rencor, odio, ¿sí?, en nuestras relaciones con los demás, sobre todo si son de nuestra familia, ¿verdad? Sobre todo, si nosotros perdonamos es porque Dios nos perdonó. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de del perdón? Romanos capítulo 4, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y cuando dice, dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, ¿verdad? Cuando nosotros perdonamos a alguien, sin duda, la otra persona se siente feliz. Y también nosotros descansamos y ayudamos y damos un beneficio al que perdonamos. Perdonar nos libera de la amargura, se deja atrás el pasado y nos ayuda a seguir adelante con amor y aceptación, ¿verdad? Ahora, ¿de quién depende el perdón? ¿Viene de nosotros el perdón o es un don de Dios? Vayamos a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículos 27 al 28. Miren lo que dice la palabra de Dios. A ustedes, los que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Si alguien ya me hizo algo, ¿lo debo amar? Claro. Dios y su Hijo amado, Cristo Jesús nuestro Señor, dice, a ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes les maldicen y oren por quienes los calumnian, ¿verdad? Y oren por quienes los calumnian. Este es un principio que establece Jesús, que establece el Señor, ¿verdad? Cuando alguien nos causa daño, sentimos dolor. En ocasiones las heridas pueden ser devastadoras y podemos quedar destrozados, amargados e irados. ¿Debo guardar todo este odio y amargura hasta que el ofensor me pida perdón? No, ¿verdad? El perdón es decisión mía, ¿verdad? Decisión mía, no del otro. Entonces, en primer lugar, el Espíritu Santo nos aconseja y nos lleva a esa decisión de otorgar el perdón. Y la decisión no viene del otro, sino la decisión depende de nosotros mismos, ¿verdad? No del otro. Siempre estamos esperando que el otro nos venga y nos solicite perdón, ¿no? Pero no es así. ¿De quién depende entonces el perdón? El perdón es decisión nuestra, no del otro, ¿verdad? Podemos acudir a Dios con nuestro enojo, incluso pedirle que nos vengue por nuestras ofensas, ¿verdad? Cuando hayamos depositado nuestro rencor sobre Dios, solo hay un camino, el perdón, ¿verdad? Nuestro mayor ejemplo, sin duda, es nuestro Señor Jesucristo. Estando en la cruz,
¿Qué dijo? Perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Has estado en una situación como esa? Yo creo que ninguno de nosotros como hombres hemos estado en esa situación, ¿verdad? Sin embargo, Cristo, el Señor, es nuestro más grande y único ejemplo, ¿verdad? En la cruz, Jesús nos dio el máximo ejemplo. Al pedir a Dios por sus verdugos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahí en Lucas 23:34, ¿sí? Nos da una idea de la importancia que tiene el perdón para Dios, ¿verdad? Cuando hacemos la oración, o cuando hizo Jesús la oración ahí en el sermón del monte, ahí en los capítulos 5 y 6 del Evangelio de Mateo, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Ese es nuestro espíritu, perdonar a los que nos ofenden. Si es así, sin duda el Espíritu está trabajando en tu persona. ¿Y después qué? ¿Verdad? Es el último punto que vamos a tratar en esta hora. Para ello quiero invitarles a que vayamos al libro de Génesis capítulo 50, versículo 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Al igual que Jesús, los judíos y los romanos, ¿verdad?, al llevar a Jesús en la cruz, pensaron que al quitarle la vida ahí, la situación quedaba hasta ahí nada más. Sin embargo, lejos de todo eso, Cristo triunfó en la cruz, ¿verdad? Por eso hay una relación muy íntima entre la vida de José y la vida de Jesús, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, ¿sí? En tiempos en que el mundo sufrió mucha hambre, Dios había hecho planes para que José fuera un hombre que trajera vida, que trajera el bien, no solamente para los que se allegasen al pueblo de Egipto, donde José era el ministro, sino para todos aquellos que se acercaran, ¿sí?, ahí, ¿verdad?, iban a ser bendecidos, ¿verdad? Finalmente llegó la reconciliación, ¿verdad? Finalmente llegó la reconciliación, ¿verdad? Todo parecía perfecto, vamos rápidamente a Génesis 46:29. José unció su carro y fue a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Cuando lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente, ¿verdad? Lloró largamente. Todo parecía perfecto, pero el tiempo mostró que
Todavía quedaban algunas heridas por curar. A la muerte de Israel o de Jacob, los remordimientos y el temor volvieron al corazón de los hermanos de José. ¿Habrá sido sincero el perdón de nuestro hermano? Es interesante esto que cuestionamos, ¿verdad? Vayamos a Génesis 50, 15, ¿verdad? Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: tal vez José nos odia y ahora se vengará de todo mal que le hicimos. Cuando un hombre de Dios otorga el perdón, no lo hace solamente para beneficiar a la gente que lo ofendió, sino también, en primer lugar, para tener buenas relaciones, para descansar y para tener salud. José fue sincero cuando otorgó el perdón y con sus obras, ¿verdad?, con la aplicación de los principios divinos y eternos que tenía en su corazón. Él no podía ser de otra manera, ¿verdad? José había sido muy sincero. ¿Cuántas veces debo perdonar la misma ofensa? Es una pregunta que nos deberíamos de hacer todas las que sean necesarias, hasta que la herida sane, ¿verdad? El perdón de José no se basaba en sus propios sentimientos ni en sus emociones, ¿verdad? Muchas veces, las emociones nos traicionan, ¿verdad?, sino en sus principios, como ya dijimos, ¿verdad? Perdón como Dios le había perdonado a él. Era consciente del plan de Dios para su vida. En el plan de Dios para nuestra vida no hay lugar para el rencor. ¿Cómo? En el plan de Dios para nuestra vida no hay lugar para el rencor. Ellen G. White, en su libro Educación, página 232, miren lo que dice: Dios nos manda que manifestemos hacia otros compasión, que Él manifiesta hacia nosotros. Es decir, Dios nos manda que manifestemos compasión como Él nos lo manifiesta a nosotros. Contemplen el impulsivo, el engreído y el vengativo al ser humilde y manso, llevado como cordero al matadero, ¿verdad?, mudo como la oveja ante los que la esquilan. Contemplen o contemplemos, dice ella, a aquel quien ha traspasado nuestros pecados y abrumado nuestras penas, y aprendan a soportar, tolerar y perdonar. Varios estudios, y con esto cierro este repaso de lección, esperando que hayamos sido claros, ¿verdad?, acerca de las relaciones, el descanso y la salud. Varios estudios de sobrevivientes de tragedias cometidas contra ellos por otras personas destacan el hecho de que para las víctimas del sufrimiento más terrible, el perdón fue un factor clave para encontrar la cura y recomponer su vida. Sin perdón, continuamos siendo víctimas. El perdón tiene más que ver con nosotros mismos que con las personas que nos hirieron. Cuando no perdonamos, nuestra alma es devorada y eso daña nuestra relación con el Señor. Te invito a que aceptes y ofrezcas perdón, ¿verdad?, en tus relaciones, ¿sí?, y verás que tu salud, ¿verdad?, aumentará y con ello vendrá el descanso. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto y estamos en contacto.